Bueno, bienvenidos. Un saludo muy especial para todos. Estamos en este momento haciendo una formación desde la ARL Sura. Aprovecho para presentarme. Mi nombre es Astrid Susana Alba Duarte. Soy psicóloga especialista en gerencia de recursos humanos y psicología clínica y de la salud. En este momento vamos a compartir una formación en prevención de alcoholismo y farmacodependencia. Especialmente vamos a hacer énfasis en la prevención de los comportamientos que nos puedan generar un riesgo de adicción. Entonces, para iniciar, preguntémonos qué conocemos nosotros sobre las adicciones. Cuando nosotros hablamos de adicciones y nos referimos a ellas, ¿a qué hacemos? Qué nos viene a la mente? ¿Qué nos imaginamos? Ya teniendo esa información allí, vamos a hablar ahora directamente de lo que son las adicciones y de cuáles son sus etapas. Entonces, las adicciones, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Tiene 4 etapas. La primera de ellas es la experimentación, que es el contacto inicial con la sustancia o con la conducta adictiva, sin establecer un pensamiento en el hecho, se vive de manera aislada, sea de manera espontánea, estamos experimentando. En ese momento puede que nosotros continuemos consumiendo este tipo de sustancia o desarrollando este tipo de comportamiento, como también puede que no suceda. La segunda etapa es el uso, es el contacto que tenemos con la sustancia o conducta adictiva de manera ocasional, que no lo premeditamos, es decir, que no lo preparamos, que no lo buscamos y solo sucede sin incluir dinámicas cotidianas. La tercera etapa es el abuso, que es el consumo o la conducta adictiva frecuente. La persona en este estado normalmente disfruta el consumo o la conducta adictiva, encuentra placer, no presenta un reconocimiento claro de que tiene una problemática y lo que hace es minimizarla y justificar sus comportamientos o sus conductas frente a este problema de consumo. Y por último, tenemos la etapa de dependencia, que es el estado en el que se evidencia un comportamiento obsesivo y compulsivo que no se consume ya por placer, sino por la necesidad, que no se busca el consumo de drogas o de esa conducta adictiva para que la persona se sienta bien, sino por el contrario, para no sentirse mal. Entonces, entendiendo las adicciones y entendiendo sus etapas, vamos a conocer algunos otros conceptos, vamos a familiarizarnos con algunos efectos que tienen algunas sustancias psicoactivas y algunos comportamientos adictivos. Pero más allá de conocerlos, es que cada uno de ustedes que me está escuchando tenga la posibilidad de preguntarse, ¿cuál es mi relación con esa sustancia, con ese comportamiento adictivo en particular? Si realmente me siento cómodo desarrollando esas acciones, si realmente me siento cómodo con el alcohol, con el cigarrillo, si me gustaría disminuir ese consumo que estoy llevando ahora, cómo lo estoy manejando, si eso me está afectando de alguna manera. Porque en general, cuando nosotros hablamos o pensamos en adicciones, imaginamos lo catastrófico, ¿no? Que también puede llegar a pasar, por supuesto, pero imaginamos situaciones en donde la persona tiene problemáticas con su trabajo, tiene problemáticas con su vida familiar, tiene problemáticas con todas las esferas de su vida, porque empieza a tener dificultades para el desarrollo normal, precisamente por la búsqueda de esa sustancia o de ese comportamiento adictivo. Sin embargo, las adicciones no solamente se dan en esas instancias. Esa es como la etapa más crítica, en donde ya hay una afectación en todas las esferas de esta persona y también hay una afectación neurológica y fisiológica, sino que dentro de ese proceso que se va llevando o ese camino que se va llevando hacia la adicción, nosotros podemos ir caminando y podemos estar más cerca o más lejos. Entonces, por eso este espacio invita más hacia la reflexión, invita más hacia preguntarse
cómo lo estoy manejando, cómo lo estoy llevando y si realmente me gustaría hacer algún cambio sobre ese comportamiento que estoy desarrollando ahora. ¿Cuáles son los tipos de adicciones? Lo veíamos en el significado de adicción, que tenemos dos tipos. Uno son las drogodependencias o adicciones al consumo de sustancias. Y aquí hacemos referencia a todo tipo de sustancias, no solamente lícitas, sino también ilícitas. Entonces tenemos el tabaco, el alcohol, que son sustancias lícitas, la cocaína, el cannabis, que es la marihuana, drogas de diseño, fármacos, inhalantes, esteroides, opiáceos, entre otros, etcétera. Y tenemos también por su parte otro tipo de adicción que son las conductas adictivas. Entonces, oiga muy bien, no solamente tenemos una adicción hacia una sustancia en particular, sino también hacia un comportamiento o una conducta. Entonces, estas adicciones son llamadas no tóxicas o adicciones comportamentales, que pueden presentarse como adicciones a los juegos, al sexo, a la comida, a las compras, a los videojuegos, al teléfono celular, a las redes sociales, al deporte, etcétera. Puede ser cualquier tipo de comportamiento que pueda tornarse adictivo. Veamos unas adicciones al consumo de sustancias específicas. Entonces hablamos de una de las sustancias más conocidas y utilizadas por todos, que es el alcohol. El alcohol es una sustancia que nosotros utilizamos en entornos sociales, incluso en la privacidad de nuestro hogar, que la utilizamos como parte de nuestras celebraciones, como parte de los espacios que compartimos con otros. Pero vamos a recordar que el alcohol es un depresor, perdón, del sistema nervioso central. Su consumo en dosis bajas genera sensaciones de relajación y de tranquilidad. Sin embargo, cuando aumentamos esas dosis, puede funcionar como un desinhibidor y nos puede generar euforia también. ¿Cuáles son los riesgos que están asociados al alcohol? Primero, que genera tolerancia y cuadros de dependencia. ¿Eso qué quiere decir? Que quienes lo consumen de una forma recurrente necesitan aumentar gradualmente la dosis, es decir, la cantidad de alcohol que consumen para alcanzar esos niveles de placer deseados. Entonces empezamos a consumir más para alcanzar el placer que nos genera este tipo de sustancias. Y al establecer una relación de dependencia con dicha sustancia, las personas consumidoras pueden afectar su memoria y estado de ánimo, permanecer irritadas o deprimidas cuando no están consumiendo, situación que habrá de generarles quizás problemas en su ambiente de trabajo o estudio. Y aquí quiero recordarles algo muy importante y es, en la mayoría de los espacios en donde nosotros desarrollamos celebraciones o conmemoraciones, el alcohol está presente. No con esto significa que debamos normalizarlo. ¿A qué me refiero con esto? Que el que me embriague, el que todo el tiempo tenga comportamientos de abuso del alcohol, no pueda llegar a generarme una problemática. A pesar de ser una sustancia, porque también es una sustancia psicoactiva, a pesar de ser una sustancia, igual nos puede generar un impacto en nuestra vida personal, en nuestra fisiología y también en los ámbitos en los cuales nosotros nos desarrollamos. Entonces hay que tener cuidado y hay que revisar cómo estamos consumiendo el alcohol y cuál es la relación que tenemos con él y de qué manera estamos manejando ese consumo. Tenemos la marihuana o el cannabis, que como ya sabemos, pues es una planta que sale del cannabis, que al ser secada puede ser fumada. Esta planta ha sido utilizada a lo largo de la historia en diferentes regiones y contextos, principalmente para uso medicinal, para uso religioso, para uso textil comercial y en estos momentos para uso recreativo. Todos los tipos de marihuana pueden alterar la mente, es decir, es una sustancia psicoactiva. En otras palabras, pueden cambiar cómo funciona el cerebro. La mayoría contiene más de 400 sustancias químicas que incluyen el CBD y el THC. ¿Qué es lo que ocurre con estas THC, perdón? ¿Qué es lo que ocurre con estas sustancias en particular? El CBD es aquella parte química que incluye todo lo orgánico de esa planta.
Sin embargo, el aspecto o la sustancia THC ya incluye todo lo psicoactivo y lo que genera pues estas características y estas consecuencias cuando nosotros la consumimos. Algunos efectos que podemos tener por algunas sustancias psicoactivas. Entonces, el consumo desmedido de alcohol puede aumentar la probabilidad de una cirrosis hepática, de gastritis, de diabetes, de deficiencias nutricionales y un deterioro cognitivo. La heroína, por su parte, aparte de compartir pues, las agujas como medio de transmisión de VIH y hepatitis C, incrementa el riesgo de bronquitis y tuberculosis. El consumo de cannabis induce la aparición de afecciones pulmonares y de garganta, así como fumar sin filtro conlleva bronquitis y cáncer de pulmón. La cocaína provoca pérdida de apetito, crisis de ansiedad y aumento de los casos de bulimia y anorexia. El daño renal es ocasionado por el consumo habitual de ketamina, que es una sustancia que encontramos dentro de la cocaína. Y el crack disminuye el apetito e induce la desnutrición. Entonces, el uso continuo de esas sustancias psicoactivas con prácticas riesgosas y abusivas, es decir, cuando ya estamos hablando de un abuso de la sustancia. Recordemos las etapas que mencionamos al iniciar. Esto nos puede generar arritmias cardíacas, anorexia, depresión, infartos, hipertensión, entre otras patologías que pueden ser prevalentes o que se pueden presentar. Bien, hasta allí tenemos algunas sustancias psicoactivas, de las cuales hacen parte todas las que conocemos: el alcohol, el cigarrillo, la marihuana, la cocaína, la heroína, como ya lo mencionamos. Ahora vamos a ver cuáles son esos comportamientos o esas conductas adictivas. Entonces tenemos que un primer comportamiento adictivo es la ludopatía. Y esta ludopatía es el trastorno donde la persona no puede controlar sus impulsos de jugar y apostar de manera persistente y progresiva. Esto le genera graves prejuicios económicos, familiares y laborales, y por supuesto a nivel social. Entonces ahora tenemos el acceso o la disponibilidad. Si recordamos, la ludopatía en épocas anteriores se daba en los espacios, en los ambientes de juego, como los casinos, otros espacios que se definían o establecían para realizar apuestas. Sin embargo, en estos momentos, más allá de esos espacios, contamos con unas aplicaciones y una tecnología que tenemos al alcance de nuestros celulares, en donde podemos hacer apuestas las 24 horas del día, a todos los deportes, a todas las actividades. Hay una gran variedad y una gran oferta y acceso que podemos tener para realizar apuestas. Entonces, esta disponibilidad de ese acceso a esta tecnología que nos permite hacer apuestas en cualquier momento y desde la facilidad de nuestros teléfonos celulares, pues ha generado un gran riesgo para que las personas empiecen a consumir mucho más el juego y a tener este tipo de conductas adictivas que en ocasiones minimizan o pues si no las reconocen, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a suceder? La persona empieza a jugar de una manera gradual, se ganan algún premio ocasionalmente y esto, pues por supuesto, empieza a permitir que la persona minimice las pérdidas que tiene. Este proceso pues refuerza la autoestima del jugador o de la persona que está desarrollando esta conducta y por supuesto su optimismo frente al juego. Sin embargo, progresivamente el tiempo y el dinero que esta persona dedica al juego va en aumento. Las pérdidas empiezan a ser importantes y con el fin de poder recuperar ese dinero o esa pérdida que esta persona ha tenido, empieza a endeudarse sin conseguir por el objetivo de subsanar esta deuda, se endeuda mucho más hasta que la situación ya se vuelve insostenible. Entonces, debemos revisar si nosotros estamos teniendo algún tipo de comportamiento que nos indique una señal de alarma o de alerta frente a esta práctica en particular, que es la ludopatía. Tenemos por otra parte la adicción a las tecnologías y estas hacen referencia al uso inadecuado y desmesurado que tenemos, por ejemplo, del Internet, de los teléfonos celulares,
los computadores, de los videojuegos, se da cuando la persona utiliza cada vez más los dispositivos tecnológicos, pierde poco a poco el poder de gestionar el tiempo, el modo de uso, así como empieza a crear un malestar, incluso problemas de ansiedad o de estrés en momentos en los que no puede utilizar estos aparatos y genera cierta dependencia a este objeto en particular o a este comportamiento. Entonces existen algunos comportamientos que nos pueden indicar que una persona puede encontrarse en esta situación, que puede tener una adicción a las tecnologías. La primera de ellas es el aislamiento. Aislamiento social directo, es decir, utilizan las personas la tecnología para relacionarse, pero se aleja del contacto directo con los otros. Si bien es cierto, por las condiciones por las cuales estamos atravesando, el contacto directo no es algo que sea muy promovido, por supuesto, porque tenemos que protegernos y proteger a los demás. Sin embargo, vamos a encontrar que estas personas se refugian mucho más en esas tecnologías para poder interactuar. Desatienden las actividades diarias, generan una dependencia digital, llegando incluso a la incapacidad para poder desarrollar o realizar actividades y gestiones habituales sin utilizar la tecnología, un aumento descontrolado del tiempo que la usan, sentimientos de tristeza y de irritabilidad si no tienen acceso a estos aparatos electrónicos, reducción de las horas de sueño. Entonces encontramos que estas personas empiezan a utilizar o a revisar sus redes sociales o utilizar sus aparatos electrónicos antes de dormir y empiezan a disminuir el tiempo del sueño de descanso. Tienen un fuerte sentimiento y una necesidad de informarse, requieren o precisan de consultar Internet de manera constante para poder adquirir información sobre sus temas de interés. Tienen un deseo por tener lo último en las nuevas tecnologías para poder sentirse bien, para poder sentirse a gusto, y tienen una dependencia de las interacciones y el feedback en las redes sociales. Entonces, se genera un malestar si no consiguen los me gusta que esperan o si no consiguen los comentarios que esperan. Allí que podemos encontrar son estas personas que hacen o establecen alguna publicación en sus redes sociales y constantemente están revisando su publicación para ver qué tantos likes tiene esa publicación, qué tantos comentarios tiene, qué tanto ha sido posteada nuevamente. Entonces encontramos que esta persona empieza a invertir, como lo decía anteriormente, mucho más tiempo del habitual en este tipo de prácticas. Ya entendiendo un poco cuáles son algunos de esos comportamientos adictivos que podemos tener, que como lo mencionaba, pueden ser al juego, pueden ser al sexo, pueden ser al deporte, pueden ser a las tecnologías. Y también viendo algunas características del consumo de sustancias psicoactivas, vamos a revisar ahora cuáles son esos motivos que llevan a una persona a iniciar una relación adictiva. Entonces tenemos que uno de esos motivos pueden ser las características personales que este individuo tenga. ¿Cuál es su tipo de personalidad? ¿Cómo reacciona frente a las dificultades? ¿Cómo hace, cuáles son sus procesos de toma de decisión? ¿Cuáles son sus habilidades de afrontamiento? Hay un sinnúmero de características que pueden llevar a proteger que esta persona no caiga en un comportamiento adictivo o por el contrario pueden convertirse en un factor de riesgo. Por motivos familiares, entonces encontramos personas que tienen dificultades con sus procesos de crianza, entornos de crianza violentos, agresivos, padres ausentes, padres permisivos o por el contrario muy autoritarios. Dentro también de los entornos familiares podemos encontrar el acceso a sustancias psicoactivas o la permisividad o normalización de algunos comportamientos que pueden resultar adictivos. También pueden convertirse en un factor de riesgo para que la persona establezca una relación adictiva. Los entornos sociales, entonces las personas con las cuales este individuo interactúa,
si hay un acceso o no en su entorno inmediato al consumo de sustancias o adquirir un comportamiento adictivo. Y por supuesto, los factores laborales también juegan un papel importante y es todos los aspectos relacionados con la labor, el trabajo que yo desarrollo y cuál es mi nivel de satisfacción frente a la empresa o a la organización para la cual yo presto servicios. Entonces, allí encontramos que teniendo en cuenta estos aspectos o estos motivos que pueden generarse o que pueden darse, o convertirse no solamente en un factor de riesgo, sino también puede ser un factor protector. Entonces, para entender estos dos términos, definimos el factor de riesgo como la variable que en un momento determinado hacen que una persona sea más vulnerable a iniciar o consolidar su conducta adictiva. Y dentro de los factores de protección o factores protectores son todas las variables o todos los aspectos que reducen la probabilidad que una persona se inicie o consolide una conducta adictiva. Entonces, entendiendo la definición de estos dos factores, es importante que tengamos en cuenta que acá no estamos hablando de cosas determinantes. Es decir, que si esta persona tuvo una infancia con dificultades, que tuvo unos padres ausentes, que tuvo un entorno violento, no necesariamente va a ser determinante que esta persona desarrolle una conducta adictiva. Es muy probable que así sea y es un factor de riesgo que tiene esta persona para desarrollar una conducta adictiva, pero no quiere decir que sí o sí esa situación se genere. Por lo que aquí es importante tener en cuenta que vamos a conocer cuáles son algunos de los factores de riesgo y también cuáles son esos factores protectores para favorecer y fortalecer los factores protectores de manera que esos factores de riesgo no jueguen un papel crucial en la vida del individuo. Entonces encontramos algunos factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo sociales tenemos tolerancia hacia el consumo de determinadas sustancias de nuestro entorno, un sistema de valores inadecuado, insuficientes relaciones sociales o inconvenientes para relacionarse con otros, para establecer relaciones interpersonales, un consumo de sustancias en el entorno en que esta persona frecuenta o con las personas que generalmente comparten. Tenemos otro factor de riesgo que son los familiares, que es el consumo o permisividad en el ámbito familiar de este consumo, de esta conducta adictiva, relaciones conflictivas o difíciles, estilos educativos, como les decía antes, son muy permisivos o muy autoritarios, o que se crezca en entornos de precariedad, por ejemplo. Eso también puede funcionar como un factor de riesgo. Dentro de los factores personales tenemos el baja autoestima, dificultades para resolver problemas y tomar decisiones, baja tolerancia a la frustración, carencia de autocontrol, sensación de soledad, insatisfacción personal. Tenemos también problemas de salud mental. Entonces, las personas que tienen trastornos o problemas de salud mental que no han sido tratados de forma adecuada, como depresión, como ansiedad o como un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, tienen una mayor probabilidad de convertirse en adictas. Y tenemos también un factor de riesgo, como les mencionaba, dentro del entorno laboral. Entonces, si hay una sobrecarga laboral, si hay trabajos repetitivos, si las jornadas de trabajo son muy extensas, prolongadas, si existen conflictos laborales que sean permanentes, que sean recurrentes, si hay poca o confusa comunicación dentro de mi entorno laboral o si hay una inestabilidad laboral. Esto también se puede convertir en un factor de riesgo para desarrollar una conducta adictiva. Y tenemos unos factores protectores. Dentro de esos factores protectores a nivel social, pues es la promoción y protección que hagamos de la salud, procesos de formación como estos, documentación, toda la información que podamos obtener es importante y funciona como un factor protector.
erradicación de esos mitos. Entonces, de algunos mitos que acompañan en muchas ocasiones la normalización que hacemos del consumo de sustancias. Entonces, que las personas consuman cigarrillo, que las personas consuman alcohol, de una u otra forma son sustancias psicoactivas que generan unos efectos y unas consecuencias nocivas para el individuo, que su uso prolongado, que su consumo prolongado genera dificultades. Entonces es importante que empecemos a erradicar estos mitos. Actividades de ocio y de tiempo libre que sean alternas a la cultura de consumo, limitación del acceso a las drogas y a las conductas adictivas, también que podamos generar espacios de celebración y de regocijo en donde no necesariamente el alcohol, por ejemplo, sea un protagonista. Dentro del ámbito familiar tenemos actitudes positivas hacia la salud, la cohesión y el apego familiar, conductas prosociales en el entorno familiar. Entonces, estas familias que funcionan como soporte, como apoyo, como ayuda. Tenemos también en el ámbito personal todas las competencias que tengamos en habilidades sociales, qué tan hábiles somos para relacionarnos con otros, capacidad para tomar decisiones, valores y actitudes positivas hacia la salud, asertividad, gestión emocional, cómo manejo mis emociones, qué tanta gestión puedo hacer de ellas, eh, qué tanto las recibo, me permito vivirlas. Entonces, estos aspectos pueden jugar un papel muy importante a la hora de prevenir esa conducta adictiva. Y dentro de factores protectores laborales tenemos la organización del proceso productivo, que sea un entorno organizado, que la gente sepa exactamente qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, a quién debe dirigirse, que exista un clima laboral adecuado, ameno para las personas que participan de esta actividad laboral, que existan medidas relativas a la tarea, entonces que el individuo conozca qué es exactamente lo que tiene que hacer, en qué entorno, bajo qué criterios, que tenga de cierta manera una satisfacción por la empresa y por supuesto con la labor que ese individuo realiza o ejecuta. ¿Cómo podemos nosotros, y esta parte sí es muy importante, empezar a reconocer las señales o los síntomas para saber si tenemos un problema adictivo? Primero, que no puedas controlar el impulso a realizar determinadas conductas o no puedas dejar de consumir alguna sustancia. Segundo, que tengas dependencia física o psicológica, que necesites consumir esa sustancia, que necesites realizar esa conducta o ese comportamiento. Tercero, que continúas consumiendo esa sustancia o desarrollando esa conducta adictiva a pesar de las consecuencias negativas que esto te ha traído en tu vida, en el ámbito de salud, en el ámbito familiar, en el ámbito personal, de pareja o en el ámbito laboral. Cuarto, cada vez inviertes más tiempo o dinero para consumir estas sustancias o poner en práctica las conductas adictivas y lo haces con mayor frecuencia. Quinto, puedes tener un síndrome de abstinencia, es decir, que si no consumes o te interrumpen o no puedes realizar estas conductas de las que dependes, empiezas a reaccionar y a tener reacciones fisiológicas que demandan la necesidad de poder consumir esa sustancia en particular o de poder ejecutar ese comportamiento adictivo. Sexto, pierdes el interés por otras actividades satisfactorias en tu vida. Entonces, las cosas que antes te gustaba hacer, jugar fútbol, desarrollar otro tipo de actividades, ya no son tan satisfactorias, ya no las realizas, ya no quieres desarrollarlas porque el comportamiento adictivo ha empezado a tomar un papel protagónico y ya se ha convertido en algo muy importante en tu vida. Y por último, la aparición de conflictos y problemas contigo mismo, ojo, y con tu entorno. Nuevamente les digo, no necesariamente nos imaginemos las adicciones en una etapa crítica. Recordemos que esto es un espectro, que esto es un camino. El mundo no se divide entre adictos y no adictos. El mundo se divide entre personas que consumen, personas que tienen de cierta manera un consumo responsable, personas que están haciendo procesos de abuso,
de esas sustancias o personas que ya tienen un problema adictivo. Entonces, vamos a recordar estas señales como aquellos síntomas o aquellos alarmas que nos pueden indicar que estemos atravesando o que esta persona que conozcamos está atravesando por un problema de adicción. ¿Qué podemos hacer cuando sospechamos de una adicción? Entonces es importante que recordemos, por supuesto que nadie desea tener en su familia un problema de adicción. Sin embargo, cuando este llega, puede convertirse en una oportunidad para poder aprender. Nos enfrentamos a una problemática sistémica, es decir, una problemática que afecta todo el entorno del organismo, todo el individuo. Es muy importante comprender que no solo se requiere ayuda para quien consume esta sustancia, sino también para las personas que conviven con este individuo, para su sistema familiar. Es importante también que asumamos una actitud respetuosa, de reconocer, de no juzgar, de no asumir una postura defensiva, de no atacar. Se debe buscar entablar una buena comunicación, una escucha empática, una atención plena, mostrar interés, llegar a acuerdos y buscar ayuda de los profesionales en el tema cuando identificamos que esta persona ya no tiene control, ya tiene una necesidad por consumir o por desarrollar esta conducta adictiva. Y también es importante que recordemos el respeto cuando no hay conductas adictivas, es decir, cuando hay una persona en el entorno en donde, por ejemplo, estamos consumiendo alcohol y hay una persona que decide no consumir más o que decide no consumirlo, entonces empezamos a obligarlo, a burlarnos de esta persona, a hacer chistes pesados. Entonces es también que no solamente tengamos ese proceso de empatía por el consumidor, sino que tengamos ese proceso de empatía por quien decide no consumir, porque no sabemos qué proceso esté atravesando esta persona y no necesariamente tiene que dar explicaciones de las decisiones que haya tomado frente a su consumo. Entonces es importante que recordemos eso. ¿Qué recomendaciones podemos dejar frente a la disminución o a eliminar el consumo? Primero, asegúrese de llevar una dieta saludable y de dormir las horas suficientes. Establezca una rutina regular de ejercicio. Identifiquen cuál es la actividad que ustedes más disfrutan hacer. Caminar, ir al gimnasio, hacer yoga, pilates u otro tipo de actividades que puedan convertirse en una actividad física. Tomen mucha agua y otras bebidas que no sean alcohólicas. Manténganse ocupados con actividades que no incluyan el consumo de sustancias. Adquieran nuevos pasatiempos o dediquen más tiempo a a las viejas actividades, a lo que antes disfrutaban hacer. Busquen amigos que no consuman ese tipo de sustancias que de pronto están generándole alguna problemática. Ahorre dinero y ese dinero que invertía en el consumo de esa sustancia, póngalo en un fondo especial de ahorro para poder obtener después algo que usted disfrute o que le guste. Nunca compren más de la cantidad que intenten consumir en un espacio. Si ustedes están en ese proceso de disminuir o de eliminar el consumo, no compren de más, ¿sí? Esta es una primera, es una herramienta que puede ser muy útil para empezar a disminuir ese consumo. Evite tener suministro guardado en casa que pueda tentarlo a consumir más. Entonces, evitemos el tener esa sustancia disponible en el lugar, porque por supuesto va a ser un factor de riesgo para que nosotros lo consumamos. Comience a consumir más tarde de lo habitual y termine antes, de manera que esta tendencia empiece a progresar y eso ayude a disminuir o eliminar el consumo. Declare un descanso de esta sustancia o de este comportamiento. Entonces, si es una sustancia, elija 1 o 2 días a la semana en los cuales ustedes no van a consumir nada. Trate de dejar de consumir por una semana. Reflexione cómo se siente física y emocionalmente en estos días en que no ha consumido. Cuando usted tenga éxito y se sienta mejor, verá que es más fácil disminuir el consumo para siempre.
Y aquí tenemos una recomendación también en particular para el acceso a las redes sociales. A través de las aplicaciones de redes sociales, ustedes pueden identificar qué tanto, qué tiempo están consumiendo, qué tanto tiempo están consumiendo en redes sociales y allí poder revisar si es un tiempo que a ustedes les genera alguna preocupación o si por el contrario consideran pues que es algo que está bien para ustedes y para cada uno. Aprendan a cómo decir no. Entonces recuerden que ustedes no tienen que consumir sustancias cuando otras personas lo están haciendo. No tienen que tomarse cada trago que le den, ni aceptar cada trago que le ofrecen. Empiecen a identificar formas en que cortésmente usted pueda decir que no cuando los demás le ofrezcan. Y también empecemos a identificar cuál es nuestra posición frente a esta persona que nos manifiesta que no quiere consumir o que detiene su consumo, o sea, que ya no quiere seguir consumiendo más. ¿Cuál es nuestra posición? Manténgase activos. ¿Qué le gustaría hacer en vez de consumir? Use ese tiempo y ese dinero que gasta en ingerir esa sustancia, en hacer algo divertido con su familia, con sus amigos, dentro de las posibilidades y las restricciones que por supuesto tenemos en estos momentos. Y por supuesto no se dé por vencido. La mayoría de las personas no disminuyen o dejan de consumir sustancias completamente de una vez. Igualmente que en una dieta no es fácil cambiar. Y eso es normal, es un proceso normal. Si usted no alcanza la meta esa primera vez que se lo propone, trate nuevamente. Y recuerde que puede obtener el apoyo de personas que se preocupan por usted o que desean ayudar. Si identificamos que ya nosotros no podemos darle control a esta situación, los y las invito para que busquemos ayuda a las personas que nos puedan brindar una mano o a los especialistas que se requieran según el caso. Entonces, bueno, les agradezco mucho, espero que les haya gustado, espero que estas herramientas hayan sido útiles para ustedes. Eh, También que nos puedan transmitir todas sus inquietudes a través de la persona encargada de salud ocupacional. Que tengan muy buen día.